Y la pregunta es, ¿cómo vamos a lograr esto? Porque errores en el gobierno y en el sistema político de Guatemala existen a granel. Tenemos una mala educación, hay desnutrición crónica, y obviamente necesitamos un Estado fuerte, pero más que un Estado fuerte, eso es un Estado eficiente. Bueno. Y cuando me habla de la derecha, perdón, doctor, me dice, es que esa no es derecha, aquí lo que hay es un mercantilismo que se aprovecha de la pobreza para seguir lucrando y seguir manteniendo el status quo. Porque, quiero que me corrija, doctor, si estoy equivocado, hay derecha progresista. Porque hay países que tienen un corte de posiblemente que promueve el libre mercado como Singapur, ¿verdad? Como Singapur, como Hong Kong, donde el empresariado realmente tiene una conciencia social. Sí, es un capitalismo humano. Sí, o sea, por eso yo hablaba, licenciado Shaw, de que lo que necesitamos es orientarnos por el sentido común, ¿verdad? Un pragmatismo. No caer, digamos, en las posiciones obtusas de que se es de izquierda o que se es de derecha. Yo creo realmente que lo que necesitamos es sentido común. Krishnamurti decía, yo no entiendo por qué aquí en Occidente, y se refería a Estados Unidos y Europa, se complican tanto con el tema y el concepto de la inteligencia. Y ojo, que en ese tiempo no existía la inteligencia artificial. Él decía, para mí inteligente es aquella persona que ve las cosas como son. Ese es inteligente. Bueno, yo trato con toda la modestia de ser inteligente y ver las cosas como son. Acabo de hacer una gira hace unos días por el altiplano, las carreteras totalmente destruidas, la gente en una pobreza lacerante, banderas blancas por todas partes, negocios cerrados, una pobreza terrible. Vemos la destrucción de los recursos naturales, los ríos, los bosques. Cuando uno ve eso, dice, bueno, ¿y esto quién lo va a resolver? Es que no va a ser el sector organizado de las grandes empresas, porque ni le corresponde, ni lo va a hacer ellos. No lo han hecho nunca. Tampoco lo va a hacer la comunidad internacional. ¿Quién tiene que hacer eso? Un gobierno, pero repito, un gobierno fuerte, un gobierno que tenga un programa de gobierno, un programa que lleve a los puestos públicos, a la tecnocracia, a los mejores ministros, y esto es lo que quiero plantear. Generalmente se plantea que el neoliberalismo viene a ser como el non plus ultra de los modelos. No existe tal neoliberalismo como tal. Cuando usted me plantea regímenes, por ejemplo, como Taiwán, Corea del Sur y todo, yo lo invito, licenciado Shaw, que usted averigüe cuál es el presupuesto de esos gobiernos en relación al PIB. Anda por el 30-40%. O sea, en esos países, los gobiernos, en Estados Unidos, es el 40%. El presupuesto en los países nórdicos es el 60%. Es decir, son gobiernos que tienen mucho recurso, aunque se diga que tienen economías neoliberales o liberales. En nuestro país, usted sabe que el presupuesto del gobierno de Guatemala no llega ni al 10% y va a caer ahora más. Ahora yo le decía esto por lo siguiente. A mí, yo estoy de acuerdo con la visión pragmática que usted plantea, porque hay que hacer lo que funciona. Hay que hacer lo que funciona. Y usted me dice, hay que tener gobiernos fuertes, pero en un país donde no tenemos recursos, ¿de dónde va a sacar usted el dinero para hacer obra pública, para hacer una salvación de como lo hicieron como lo hizo Estados Unidos en el tiempo de la posguerra? Necesitamos tener un empresariado que se sienta cómodo para funcionar, que tenga reglas del juego que le permitan funcionar. Yo le voy a poner un ejemplo, licenciado Shaw. En 1948, con la revolución costarricense de don Pepe Figueres, aquí también estábamos iniciando nuestra revolución. Sí. Y fueron dos proyectos paralelos. Nosotros lo perdimos en 10 años por la contrarrevolución. Y fracasa todo, ¿no? Costa Rica lo mantuvo. Hoy Costa Rica es uno de los países socialmente más desarrollados del mundo. Es uno de los pocos países emergentes que está en la OCDE, que es un club privilegiado de 20 países. Pero Costa Rica, ¿cómo logró llegar allí? Cuando don Pepe Figueres gobernó, hizo un pacto con los grandes empresarios, los más poderosos de Costa Rica, y les dijo lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador en México. Yo, con mi equipo, voy a manejar el gobierno. Déjenme la política a mí, la educación pública, la salud pública, la administración de justicia independiente, la infraestructura. Déjenmelo a mí, porque eso le toca hacer a alguien independiente como es un gobierno. Ahora, ustedes van a encontrar en el gobierno
un motor de desarrollo que los va a apoyar. Yo les voy a dar educación, carreteras, salud pública, y entonces va a haber mucha inversión. Ahora, ojo, les digo, ustedes son muy poderosos como grandes empresarios y me pueden presionar para que yo ponga un ministro de ustedes u otro. No, señores, les digo. Porque si yo pongo el ministro de Economía de un empresario X, ese ministro de Economía va a gestionar los intereses del empresario X, no del pueblo. Costa Rica tuvo un gobierno que trabajó y ha trabajado en función al pueblo de Costa Rica. Usted va a Estados Unidos, encuentra mexicanos, encuentra guatemaltecos, encuentra salvadoreños. Difícilmente usted va a encontrar un costarricense. ¿Por qué? Porque ahí tienen en Costa Rica seguridad, habitacionalidad, tienen infraestructura, tienen educación. Bueno, lo va a encontrar si él está dirigiendo una empresa. Bueno, en caso de Guatemala fue totalmente distinto. Aquí no lo podemos negar. Yo creo que llegamos a un momento, licenciado Shaw, en que todos los sectores necesitamos ser humildes. Y el gran sector empresarial guatemalteco debe ser humilde en aceptar que el gobierno no podía quedar en manos de ellos. En este momento, y hablemoslo claro, tenemos un ministro como ese señor Maluf que representa abiertamente los intereses del gran capital privado nacional. Él lo ha dicho. Pero es que el Ministerio de Economía también es el ministerio de los campesinos, de los obreros, de todos. Desde el momento en que él llega allí, tiene una agenda sectorial, tiene una agenda corporativa. A la larga, ¿quién pierde? Mire hoy, yo he hablado con grandes empresarios del país y me dicen que están preocupados. Sí lo están. Que no hay infraestructura para sus negocios. Que un camión que distribuye bebidas, por ejemplo, gaseosas, tarda horas para poder llegar a otro destino cuando eso se debería hacer en 30 minutos. Se quejan de que les ha caído terriblemente la facturación. Se quejan de las extorsiones, que ya no pueden pagar extorsiones y seguridad privada. Se quejan del contrabando, que hay mucho contrabando. Ya los grandes empresarios guatemaltecos no están satisfechos, pero sí se les puede decir, sean honestos, sean sinceros. Gran parte de la responsabilidad de haber llevado al país a esto han sido ustedes por varias razones. Por evadir impuestos. Es que no se ha pagado el impuesto que sería pagar, licenciado Shaw. No, así un país no puede salir adelante, no hay recursos. Por otro lado, los salarios son muy bajos. Está desapareciendo prácticamente el contrato. Ya los jóvenes entran a trabajar sin firmar contratos. En el Estado también. También. En el Estado se está, y hay una gran cantidad de 029. Pero precisamente porque el Estado se adecuó a ese modelo. Pero si hoy Guatemala tuviera buenas carreteras, si tuviéramos a la niñez bien alimentada, si tuviéramos salud pública, que lo vimos en la pandemia, que no la tenemos, si tuviéramos educación, sistemas de internet ya integrados desde antes, Guatemala hubiese enfrentado mejor la pandemia. A lo que voy es, no quiero acusar a nadie. Lo que yo quiero es ser objetivo. Yo como profesional de las ciencias sociales, soy como un médico. Tengo responsabilidad ante mi país como un paciente. Y tengo el diagnóstico y tengo la solución. Entonces planteo, claro que los sindicatos también son culpables. Nunca defendieron ya los derechos de los trabajadores. Se corrompieron. Claro que la Universidad Nacional, a la que tanto amo, mi Universidad de San Carlos, la gloriosa y tricentenaria, se ha prestado a la corrupción, dejó de hacer investigación y desarrollo. Los colegios profesionales, hay que ser objetivos, no sirven absolutamente para nada. ¿Dónde está el colegio profesional de la medicina en estos momentos? ¿Dónde está el colegio profesional de los ingenieros con esta infraestructura? ¿Dónde está el colegio profesional con los economistas para plantear la reactivación económica? Todos hemos fallado. Definitivamente eso hay que aceptarlo. Entonces, hacer un mea culpa colectivo y no estar pensando que es un gobierno de derecha, ya para romper con esos tabúes. Necesitamos un gobierno fuerte, un gobierno que le dé al país estabilidad, que genere un crecimiento hacia adentro, que ser inversionista en Guatemala sea un privilegio, que ser político sea un privilegio, un alcalde que se sienta feliz de que no es corrupto y está llevando desarrollo. Usted me hacía una pregunta importantísima, licenciado Shaw, y es, ¿dónde vamos a conseguir recursos? Usted sabe que de los 80,000 millones de quetzales del presupuesto del Estado, solo quedan 15,000 millones para inversión directa, obra pública. Lo demás se va en pago de salarios y pago de deuda. Y de esos 15,000 millones, resulta que la mitad se lo roban los corruptos, bajamos a 7,000 millones. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pero ni siquiera un hospital. Entonces, necesitamos recursos. Vamos a impedir la corrupción. Ya podemos tener... Vamos a pedir que quien tiene que pagar impuestos lo pague. Vamos a evitar la evasión fiscal y la elusión fiscal.
Vamos a conseguir créditos internacionales que tenemos que conseguirlos a muy largo plazo e intereses muy bajos. Pueden hacerse canjes de deuda por naturaleza. Nos comprometemos a tener bien la Reserva Maya, por ejemplo, a cambio de deuda pues benigna para que vamos a invertir en la niñez, en infraestructura. Hay muchas cosas que en Guatemala se pueden hacer. Guatemala es uno de los países del mundo con mayores recursos naturales. Hacemos frontera con el mercado más grande del mundo. El mercado más grande del mundo se integra por Canadá, Estados Unidos y México en consumo y producción. Es el más grande del mundo, 3 veces más grande que China. Y es nuestra frontera. ¿Cómo es posible que estemos como estamos? Un país que tiene 2 costas con los océanos más importantes del mundo. Un país que tiene el 70% de los vestigios mayas para el turismo cultural, que sería impresionante. Una topografía para el turismo de aventura que no hay país que compita con Guatemala. Una juventud inteligente con ganas de conseguir empleo. ¿Cómo es posible que este país esté como esté? Porque no ha tenido conducción política, porque no hemos tenido gobierno. Ahora usted habla de una conducción política, doctor Villacorta, y este tema lo hemos tocado en otras entrevistas, y es que para tener una conducción política apropiada se requiere de una dirigencia política apropiada, y para que los políticos honestos, justos y que lleguen al poder se requiere un cambio radical de la ley electoral que está actualmente amañada y que favorece a la continuidad de la política corrupta de todos los tiempos. Pues vemos que cambian gobernantes, pero cambiar un gobierno no significa que cambian las cosas, porque es el gatopardismo, ¿no? Cambia de gobierno, cambia todo para que todo siga igual, porque es el mismo circo, solo cambian de payaso. Correcto, es que mire, licenciado Shaw, yo lo viví en carne propia, fui actor directo del proceso electoral. Como decía José Martí, yo conozco el monstruo porque he vivido en sus entrañas. Esa partidocracia corrupta es poderosísima y no son unos cuantos politiqueros. Ahí entran medios corporativos, ahí entran grandes capitales. Medios de comunicación. Los organismos del Estado, en particularmente el sector justicia. Porque el sistema electoral es un sistema perverso que se activa cada 4 años para legalizar este estado inmoral. Entonces vamos a la fiesta cívica, nos venden los medios, vamos todos a votar para salir de inmorales y caer en una persona como la actual, y seguiremos así, mientras no cambiemos, como usted bien dice, el sistema electoral. El sistema electoral debe estar construido para que todos los guatemaltecos puedan competir en las elecciones, en igualdad de condiciones, con igualdad de recursos, con el mismo tiempo para una entrevista. Porque las personas que nos están escuchando en este momento, pues es un privilegio estar en su programa y que me escuchen. Pero en una campaña probablemente un medio corporativo, un medio mayor u otros medios que están dentro del proceso de politización, pues ya no las da. ¿Cómo hace un candidato para comunicarse? Y más si es un candidato a alcalde en una comunidad rural. Entonces necesitamos que todos los guatemaltecos participemos en política. La política, que en Guatemala se dice política, no es política. En Guatemala, ahí estoy de acuerdo con usted, lo que se ha practicado es politiquería corrupta. La verdadera política es lo más bello que puede haber, y en Guatemala no ha existido. La verdadera política es que usted le lleve agua potable a una comunidad y los vea disfrutar eso. Que usted le permite un camino de acceso a los agricultores abandonados para que puedan sacar su producto. La política es desarrollo humano, la verdadera política. Aquí no ha existido eso. Aquí lo que ha existido es una politiquería corrupta y perversa que creó un modelo, un sistema electoral en donde solo ellos participan, y lo peor, donde solo ellos cuentan los votos. Mire el fraude electoral que acabamos de pasar sistémico. 30 días después de las elecciones no había resultados oficiales. Uno de los fiscales sale huyendo del país por amenazas. El director de Registros Ciudadanos prefiere pedir vacaciones porque no quería firmar ningún documento que lo comprometiera penalmente en el fraude. Había un software, qué ridículo, licenciado Shaw, un software para 20 partidos cuando estaban compitiendo 23, pero hasta un niño de primero de primaria hubiera hecho eso, no encaja. Entonces nos damos cuenta que fue un fraude terrible. Preguntemos. Ese es el proceso electoral con la mayor cantidad de reparos, ¿sí? De reparos en mesas electorales. ¿Y quién perdió? El pueblo. El pueblo. Porque entonces usted deja de llevar un buen candidato a alcalde, una buena alcaldesa, para llevar un rufián que está vinculado con la partidocracia corrupta, que se va a robar el escuálido presupuesto municipal de esa región. Entonces, mi llamado es a los guatemaltecos. Yo creo, y esto pretendo con el libro, ¿no? Aquí hablo mucho de la organización, de la toma de conciencia, la participación ciudadana. El ciudadano tiene que participar. Yo hice una pregunta hace unos días en una de las redes sociales. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a la patria?
Vamos a ver, al día, ¿cuántos minutos al día te dedicas tú a Guatemala leyendo su historia? Planteando sus problemas, planteando sus soluciones. ¿Cuánto tiempo al día? ¿Cuánto tiempo a la semana? ¿Cuánto tiempo en un año? Y yo se lo pregunto a los jóvenes. ¿Cuánto tiempo realmente le han dedicado a la patria los últimos 2 años? Si contestamos con franqueza, la mayoría va a decir, yo no le dedico tiempo a la patria. Ahí están los resultados, porque el criminal miembro de la partidocracia corrupta, ahí está, esperando al acecho para quedarse con el poder. Y hay que vemos acá que el desconocimiento que existe por parte de la juventud, de la historia del país, es tremendo. Usted se puede dar cuenta, amigo televidente, y lo tratamos en programas anteriores, que la educación está diseñada para que el guatemalteco viva en la completa ignorancia y padezca de una amnistía histórica, porque no conocen su pasado. Y como no conocen su pasado, están condenados a repetirlo. Mi querido doctor, tenemos este libro. ¿Cómo vamos a poder hacer para adquirirlo? ¿Ya está en línea? ¿Hay una versión impresa? ¿También hay versión digital? Bueno, este libro, que como ustedes ven, su título es Guatemala, la patria que anhelamos, ¿verdad? Es el poder de la educación y la organización social. El poder de la educación y la organización social, no la patria que anhelamos, Guatemala. Este libro está recién editado, está fresquito, ¿no? Todavía huele a tinta, la verdad. La edición fue pequeña, fueron 1000 ejemplares en el principio. Y en este momento, pues nos la entregaron ayer. Estamos ya abriendo los primeros puntos de distribución. Su precio, 30 quetzales. Es decir, realmente lo que estamos buscando es que cubra costos de producción y traslado, ¿no? No hay ninguna utilidad en esto, es que no nos interesa eso. Nos interesan las ideas. Respetando a cada una de las personas de la audiencia, la teleaudiencia, ¿no? del pueblo de Guatemala, para que lo vea. Irnos hacia los hechos, leerlo y sacar un juicio de esto, ¿no? Ahí está, es una modesta propuesta, que es lo que tenemos que hacer los que creemos en una nueva política. Aquí está la propuesta para que usted lea, para que usted tenga vectores de conducta, ¿no? Estamos empezando a distribuirlo, vamos poquito a poquito, no tenemos muchos recursos, no tenemos capacidad como para distribuirlo de golpe en todo el país, en supermercados. Eso implica costos muy altos, no los tenemos. Esto se hizo en base a aportes de los propios amigos, fuimos juntando unos centavitos para la edición y esperamos seguir con ello. ¿Hay alguna posibilidad de tener una edición digital próximamente? Sí, una de las inquietudes es que podamos lanzar la edición digital en muy pocos días. Como yo hice, para que tenga una masificación de Sí, definitivo. Yo lo hice con mi libro Guatemala, Fusiles, Racismo y Protesta, la historia política de Guatemala. Ese libro ustedes lo encuentran en mis redes sociales, ahí está el link. Se llama Guatemala, Fusiles, Racismo y Protesta, la historia política de Guatemala. Ahí está la historia desde la conquista para acá, con propuestas, con historia electoral, hago comparación de las transiciones políticas en Argentina, en Chile, con Videla, con Pinochet, y hago la transición, por ejemplo, un análisis de la transición española, que está considerada la transición emblemática en la historia política del mundo. Ahí está, y la historia de Guatemala. Ese libro ya está en internet también. Ustedes se meten a mis redes sociales y de ahí lo van a ubicar. Basta hacerle un doble clic a un link y les aparece todo el libro, como 300 páginas. Lo mismo vamos a hacer con este documento. Perfecto. Es decir, solo estamos esperando que se formatee para el efecto e inmediatamente lo vamos a divulgar para que todas las personas puedan tener acceso al mismo, y aquel que lo quiera comprar físicamente, pues también va a tener acceso a poder hacerlo. Bueno, doctor Villacorta, muchísimas gracias. Ha sido una interesante charla la que hemos tenido. Espero tenerlo próximamente acá en el programa para que hablemos un poco de la coyuntura nacional, de cómo está el desarrollo del gobierno y su funcionamiento. Pero para terminar quiero que me haga un comentario, porque esta entrevista va más allá de los problemas coyunturales, que si el centro de gobierno, que si la Corte Suprema. Estamos yendo más allá, estamos llegando a escarbar los orígenes de los problemas. Y sobre uno de esos orígenes que tenemos, usted mencionó los sindicatos, mencionó la partidocracia. Hábleme de la burocracia estatal. Háblame de esa burocracia que se convierte en una piedra de tropiezo en el desarrollo, que genera la parálisis administrativa. Bueno, uno de los grandes problemas que tenemos en Guatemala es que no tenemos estadísticas. Es gravísimo. Cualquier compañía de telefonía sabe cuántos millones de usuarios tiene, qué plan tienen. Es increíble. Pero Guatemala no tiene estadística. Es parte de la trampa, porque mientras menos estadística haya,
menos cuestionamiento del sistema. Eso es claro, ¿no? Como lo estamos viendo ahora con las pruebas de la pandemia, ¿no? Menos pruebas, menos infectados. Es un truco. Pero se dice que aproximadamente hay 250.000 trabajadores públicos, de los cuales unos 2.000 significa que son tecnocracia, la direccionalidad, presidente, ministros, viceministros, alcaldes, embajadores, cónsules, ¿no? Y el resto, pues miles de miles, 200 y pico mil, son trabajadores, lo que constituyen la burocracia, su pregunta. Yo diría que dentro de todo este sector hay gente buena que está tratando de cumplir con lo que hace, pero hay que reconocer también que hay mucha gente que está en esos puestos de una u otra forma apuntalando la corrupción. Porque cuando una viejecita pobre en Jutiapa compra un antibiótico, va a pagar el IVA. De la sumatoria de esos impuestos sale el salario del burócrata. Si el burócrata llega y no trabaja, si no rinde cuentas, si no hay gestión por resultados, ese burócrata se está robando ese dinero. Y eso también es corrupción. Yo diría que no solo es culpa de los trabajadores del Estado, es culpa de la direccionalidad del Estado, porque los trabajadores se tienen que sujetar a lo que dice el director general, lo que dice el señor ministro. Entonces yo creo que esa burocracia se convierte en un verdadero monstruo que consume el 60% del presupuesto del Estado, 60% en salarios. Y entonces sí nos damos cuenta que es una burocracia que si no funciona, está haciendo un daño terrible al país. Y le digo a los burócratas, vivimos la pandemia, muchas personas del mercado informal, del sector privado perdieron su trabajo. Los burócratas siguieron recibiendo su depósito directo mes con mes. Es un privilegio ser burócrata. Ser burócrata en Estados Unidos, licenciado Shaw, o en Japón o en Alemania, es lo más grande que se puede aspirar. Una carrera burocrática muy bien pagada y de servirle al pueblo. Es un prestigio en esos países. Aquí es todo lo contrario. Entonces yo le digo a los trabajadores buenos del Estado, tengan paciencia. Yo entiendo que no pueden hacer más, porque las estructuras están podridas y porque la direccionalidad también está y es corrupta y frustra a cualquier trabajador del Estado. Yo eso lo sé porque he hablado con buenos trabajadores del Estado. A ellos les digo, resistan. Sigan formándose, sigan actualizándose. Ya tendrá que venir un cambio en donde ustedes sí van a ser tomados en cuenta para tener una gestión pública verdaderamente buena. Entonces, eso es a lo que voy. Cuando hablamos de que el Estado tenga más recursos, no es alimentar ese monstruo, ese leviatán que se está comiendo todo a cambio de nada. No, es reformar ese Estado. Un Estado verdaderamente eficiente, potenciadamente bueno. Y entonces ya darle recursos para que funcione mejor. A eso es a lo que me refiero. Bueno, ojalá que estas propuestas tan interesantes y tan coherentes puedan llevarse a cabo algún día. Obviamente tenemos que pasar por una reforma de la ley de servicio civil, que es tan difícil porque la burocracia es parte de la trampa. Es parte de la trampa del desarrollo. Yo recuerdo las palabras de un político que hoy no quiero mencionar su nombre porque ha caído en una situación bastante complicada y bastante triste, pero una vez le escuché decir en un meeting: la pobreza no es buen negocio. Y eso es algo que deberían entender los políticos y los empresarios. Muchas gracias, doctor Villacorta. Muchas gracias, amigos televidentes.